Vamos a hablar acerca de energía sensible y energía latente. ¿Sabías que no todo el calor que le agregamos a una sustancia hace que su temperatura suba? Vamos a empezar con la energía sensible, teniendo en cuenta un termómetro, que la cantidad de calor que hace que una sustancia cambie su temperatura sin cambiar el estado. Es decir, ¿cuáles son los tres estados? Entonces tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero estos no van a cambiar, ¿listo? Solamente va a cambiar su temperatura, es decir, va a aumentar o va a disminuir. Para ello vamos a tener en cuenta en la energía sensible esta fórmula, que nos dice que la cantidad de calor es igual a la masa, el calor específico, que es Joule sobre kilogramo por grados Celsius, y una diferencia de temperatura. Pero vamos a entender un poco más, porque esto es bien importante, qué es el calor específico. El calor específico es la cantidad de energía que tenemos en forma de calor, es lo que necesita un kilogramo de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. Imaginémonos un recipiente de 1 kilogramo de cualquier sustancia y tenemos que aumentarle la temperatura en 1 grado centígrado. Es el calor específico, es decir, qué tan difícil es calentar un material. Tenemos dos ejemplos. Digamos el agua, que es el más común, el calor específico es igual a 4186 joules sobre kilogramo por grado. Entonces se necesita 4186 joules de energía para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de agua. En el caso contrario, un aluminio, su calor específico es de 900 joules, es mucho menor, si vemos acá la diferencia. Y como es menor, por eso se calienta más rápido. A menor calor específico, más rápido se calienta, a mayor calor específico, más tiempo se demora en calentarse. Por ejemplo, si vamos a calentar el agua de 20 a 80 grados, esta se va a ir evaporando, pero aún no ha cambiado de estado totalmente a gaseoso. O sea, se mantiene, va a aumentar su temperatura, pero como aún no ha llegado a los 100 grados Celsius, entonces aún no está en estado gaseoso, sino que se mantiene en estado líquido. ¿Listo? Aquí tenemos una pequeña gráfica para entenderlo mejor, que es, tenemos el agua que va de 20 a 80 grados. Suponiendo que sea un caso ideal, se va a calentar de forma constante. Este es el cambio de energía sensible. Entonces tenemos una gráfica de tiempo versus temperatura. Aquí vemos cómo va aumentando a medida que va pasando 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, a los 8 minutos y a los 10 minutos, que llega más o menos a 80 grados Celsius. Ahora vamos a hablar de la otra energía, que es la latente. La energía latente es la cantidad de calor que necesita una sustancia para cambiar, en este caso sí es de estado físico. Es decir, vamos a cambiarlo de un sólido a un líquido a un gaseoso, pero su temperatura, aunque suene bastante contraintuitivo, su temperatura no va a cambiar, esta se va a mantener constante, y ya explico mejor por qué es esto. Aquí tenemos el ejemplo de un hielo que se está derritiendo. Para ello vamos a mirar un momentico la fórmula, que es SQ, que es la cantidad de calor, nuevamente en joules, es igual a la masa en kilogramos por, en este caso, el calor latente. Ya no tenemos calor específico, sino calor latente. ¿Y qué es el calor latente? Y en la fórmula tenemos el calor latente, que es el que permite que pase de algo sólido a algo líquido y luego a un gas, sin que la temperatura suba o baje en este proceso. Ahora vamos a ver este diagrama, que es el cambio de estado de la materia. Ya seguramente lo hemos visto en otras ocasiones, que tenemos el estado gaseoso, líquido y el sólido. Entonces, para hacer un repaso, la energía sensible, que fue la que vimos al principio, es cuando hay un cambio de temperatura, es decir, esto aumenta o disminuye. Por ejemplo, cuando calentamos el agua de 20 a 80 grados centígrados, esta va a seguir siendo líquida. Es decir, aún no ha habido un cambio de fase, sino que se mantiene en esta fase, o se mantiene gaseoso, o se mantiene sólido. Pero en esto hay un cambio de temperatura, aumenta o disminuye, pero no es lo suficientemente grande el cambio como para que haya un cambio de estado. A diferencia de la energía latente, que es cuando hay un cambio de fase, pero no va a aumentar la temperatura. Esta va a seguir siendo constante durante esto. ¿Por qué es constante? Pues aquí viene lo importante, porque toda la energía se usa para romper o formar los enlaces entre las partículas, no para hacerlas vibrar más rápido, porque sabemos que cuando las partículas vibran muy rápido va a haber un aumento de temperatura, o si vibran más despacio va a haber una disminución de la temperatura. Pero en el caso de la energía latente, toda esa temperatura lo que hace es romper o formar los enlaces. Por ejemplo, cuando se rompen, cuando pasamos a un proceso de fusión, entonces de sólido a líquido, cuando hay un derretimiento, cuando se forman, entonces en este caso cuando hay solidificación. Ahí habría una unión de los enlaces, las partículas van a estar pegadas juntitas, y ahí es cuando se forman enlaces o empiezan a estar más dispersas. Por ejemplo, cuando va a haber una ebullición que pasa de estado líquido a gaseoso. Energía latente, no hay aumento de temperatura. En esos momentos se está agregando, por ejemplo, cuando hay fusión o derretimiento, entonces de sólido a líquido, cuando hay de líquido a gaseoso, cuando hay vaporización o ebullición, o cuando pasa de sólido a gaseoso, que es un proceso llamado sublimación, la temperatura no cambia. O cuando, por ejemplo, se retira, cuando hay una solidificación, ahí estaría perdiendo energía. Cuando hay una condensación,
y así. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Entonces, ¿cuánta energía se necesita para elaborar 1 kilogramo de agua? Ya hablamos que la energía latente, es decir, la que no tiene un aumento de temperatura porque está justo en ese cambio de fase, es decir, que la temperatura se mantiene constante. La vaporización del agua, entonces este L, recordemos, es el calor latente. Ese calor latente, ¿qué es lo que permite que pase de un estado a otro? En el caso del agua es de 2.260.000 joules sobre kilogramo. Si tenemos una masa de agua de 1 kilogramo y esto lo multiplicamos, pues nos va a dar 2.260.000 joules. ¿Qué significa esto? Que para evaporar 1 kilogramo de agua a 100 grados, ¿cierto? Y se empieza a evaporar, se necesita energía 2.260.000 joules. Y aunque este esté a 100 grados, digamos ya alcanzó los 100 grados, no va a aumentar más la temperatura hasta que toda esta agua se evapore, aunque se siga agregando calor. A los 100 ya es el punto máximo, entonces ahí va a haber un cambio de fase. Ahora vamos a calcular la energía total para calentar y evaporar ese kilogramo de agua desde los 20 grados, o sea, más o menos a temperatura ambiente. ¿Qué datos tenemos? 1 kilogramo de agua, el calor específico es de 4.186 joules sobre kilogramo sobre grados Celsius. El calor latente es de los 2.260.000 joules sobre kilogramos y la diferencia de temperatura es punto de ebullición 100 menos los 20 grados serían 80 grados centígrados. Vamos a hallar la energía sensible, multiplicamos estos tres datos, la masa, el calor específico por la diferencia de temperatura, y eso nos da que la cantidad de calor es de 334.880 joules. La energía latente es la que acabamos de hallar, entonces esto simplemente lo sumamos, la energía sensible más la latente, y nos da esta cantidad. ¿Cuánto sería la energía total en kilowatts? Tenemos que 1 kilowatt es igual a 1000 watts por 3.600 segundos, eso nos daría 3.600.000 joules. Y esto, como ya hallamos aquí este valor, el Q total en joules, pues entonces ambos están en joules, los dividimos en la conversión y eso nos da 0.74 kilowatts. Esto equivale a una hora de funcionamiento de una tetera eléctrica para calentar 1 kilogramo de agua y la potencia que se gasta es de 720 watts. Bueno, muchas gracias por ver el video, esto sería todo por hoy y nos vemos en el próximo video.